Hola a todos, mi nombre es Alfredo Miranda. eh, Estoy a cargo de la clase de hoy, de la materia de geografía. Vamos a trabajar un tema que es muy interesante, se llama climas de Argentina. En este sentido, vamos a tener en cuenta sobre esta pregunta: ¿por qué en nuestro país, en un mismo país, nosotros tenemos lugares tan fríos como el sur o tan cálidos como la parte norte? De este sentido, le puedo dar un ejemplo de la zona de Pichanal, que es una región de clima cálido seco, en donde tenemos temperaturas que oscilan entre los 40 y los 50 grados. Las estaciones de verano se sienten un poco más extensas. Y tenemos otro ejemplo, por ejemplo el sur, tiene mucho que ver la zona de la Patagonia, donde predomina mucho tiempo el frío y tienen más extenso este clima en casi todo el año. También vamos a ver dentro de esta diapositiva cómo influye tanto el clima en el sur para el desarrollo tanto de actividades de cultivo, la parte céntrica donde tenemos clima más húmedo, donde son aptos para cultivo las grandes plantaciones de soja, de poroto, de maíz se dan en la parte centro, y la parte norte que predomina con climas más secos que también son especiales para esta zona con cultivos aptos como la banana. Tenemos zona que predomina el tomate, donde no hela tanto, entonces la geografía da para que este tipo de cultivos se desarrolle. También tenemos, para hacer referencia, de cómo en nuestra provincia de Salta tenemos climas secos, como más al norte de la provincia. En la parte de la Puna tenemos zonas áridas con clima frío. Tenemos en la zona de Jujuy y Salta, en la parte norte de Orán, zonas con yungas, extensas zonas con yungas con climas húmedos. Si bien se siente en la humedad ese calor, pero también tenemos nosotros en sentidos mucha humedad. En la zona más del Chaco salteño tenemos climas más secos, montes más espesos, no son tan tuposos porque por la lluvia los árboles no se desarrollan en tanto a que son coposos, entonces tienen una vegetación que se adapta a climas, también se adaptan los animales, la cría de animales también se desarrolla de una manera muy escasa. Por ejemplo, la cría vacuna, las cría ovinas se crían con animales muy flacos por la escasa vegetación de pasto y que aprovechan cuando esta zona es lluviosa, abunda lo que es el pasto, pero después baja. Ahora vamos a ver lo que es elementos del clima. Tenemos que los elementos del clima es un resultado de varios factores. Por ejemplo, nosotros tenemos montañas, mares, que sucesivamente van a influir en esta característica. No es lo mismo estar más al centro, donde no hay altura, en un clima seco, a un clima más húmedo, pegado más al mar, por ejemplo. Para que esta característica también se reúnan factores que relacionan la parte geográfica del clima, tiene que haber estos cuatro factores: la humedad, la precipitación, la temperatura e influye también el viento. El viento que atrae esa humedad y condiciona con la temperatura. Por ejemplo, yo le marqué acá a Pichanal, que es un clima que cambia día a día. El clima, no el clima se mantiene cálido, con estación seca siempre,
pero hay días como, por ejemplo, hace poco estuvo haciendo frío, hizo calor, hizo temperatura más de 40 grados, llovió y bajó la temperatura a 10. Entonces, pero igual las precipitaciones son escasas, la temperatura baja cierto horario en la noche y mayormente durante el día. Hay momentos que hasta en la noche tenemos como 30 grados. Aquí se usa mucho lo que es aire acondicionado, se le da mucho uso por el tema de altas temperaturas, condicionan también la falta de inversión eléctrica en lo que es la alta demanda de este servicio. Entonces tenemos zonas más propensas a quedarse sin energía, sin luz, y propensa y condiciona que también nos quedamos sin agua, porque acá no tenemos manantiales ni ríos afluyentes que tomen el agua, solamente son extraídos de pozos. Les voy a mostrar como referencia el mapa de Argentina, a donde tenemos marcado la zona de climas cálidos con rojo, la zona de climas templados con naranja, la zona de amarillo, que son zonas de clima árido, y las zonas de frío, que están marcados con azul. Nosotros sabemos que dentro de los climas cálidos tenemos subtropical, con estación seca, por ejemplo, opcional, sin estación seca, en la zona de yungas, y subtropical serrano, más tirado para la parte de la puna. Los climas templados pueden ser serranos, pueden ser oceánicos, pampeanos o de transición. Por ejemplo, la zona semiárida, por ejemplo acá San Juan, La Rioja, también tenemos zona andina, que es árido puneño, y los climas fríos en la región sur, que mayormente predomina a lo que es la cordillera, toda la parte de la cordillera. Esto influye al clima frío de la Patagonia, más al centro, y la zona más cerca a lo que es la parte ártica. Entonces crea un frío húmedo, un frío nival y un frío antártico. Podemos decir que los relieves y la latitud son los principales factores que explican el clima en el NOA. A esto vamos a hacer una pregunta: ¿cómo influye la altura en la temperatura? Nosotros sabemos que a mayor altura, menor precipitación. Quienes han tenido la oportunidad de estar en zona alta, por ejemplo Tilcara, La Quiaca, notan esta diferencia. Si bien hace calor, pero la temperatura se siente un poco menos, ya a 3.000, 3.500, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Zonas como San Antonio de los Cobres, que predominan el calor durante la tarde, y la mayor parte es fría, ventosa, fría. Acá les dejo un mapa donde hago referencia del tiempo en la ciudad de Pichanal, sacada del Sistema Meteorológico Nacional, en donde le muestra la temperatura de hoy, donde indica que tenemos una humedad de 78%, una presión de 9,79 hectopascales y una velocidad del viento noroeste de 10 kilómetros. El clima de hoy justamente es de 16 grados, 5. Tenemos también una capacidad de pronosticar estimado durante 7 días, aunque este propenso a cambio. Como uso una herramienta para nosotros saber el clima de nuestro país o de nuestra zona, podemos diferenciar usando esta aplicación o verlo en el celular. Muchas veces en el celular se pueden indicar cosas como el clima. Por ejemplo, si se puede ver el celular en el circulito, ahí muestra el clima
nosotros podemos ver que entrando a la aplicación nos da el uso del celular en un dispositivo que nos puede mostrar el clima, la humedad y las precipitaciones durante el día. Tenemos que saber que los factores que van a influir en el clima son, por un lado, la distancia al mar, el relieve y la proximidad al Ecuador. Nosotros, en esta zona norte, más conocido como el departamento Orán, a nosotros por acá pasa el trópico de Capricornio. Entonces esta zona es un poco más próxima al Ecuador y los polos reciben menos calor por las zonas. Por el relieve, vamos a decir que la temperatura va a descender con la altura. Nosotros somos una zona media-baja, entonces no tenemos zonas propensas a mucho lluvia. No tenemos nubes que choquen contra montañas para que provoquen estas precipitaciones. Mayormente se da en la zona norte de Salta, en la parte de San Antonio de los Cobres, en la zona puneña, donde las zonas son montañosas, y esto propensa a que haya bajas temperaturas y más precipitación en la zona. También hay precipitación de que caiga nieve, granizo. Y otro factor sería la distancia al mar, ya que esto está condicionado a la parte más al sur, que está más cerca de lo que es el límite geográfico con el mar, con el océano, en la zona de Buenos Aires, en la zona de La Pampa, Santa Cruz. Toda esa zona tiene agua que se calienta y se enfría más lentamente la tierra, entonces tenemos zonas que son más frías. El mar, la zona más cerca de la costa son aguas más con temperatura más suave, y en la zona del interior, bueno, tenemos mucho calor, y en la parte del invierno hace mucho frío. Continuando con la clase, yo aquí les muestro una imagen de la zona de Yungas, en la parte de Jujuy, donde es boscosa y verdosa, con árboles grandes desarrollados porque la zona es un clima húmedo. Y también les muestro una zona de la Puna, donde el clima y la vegetación es seca. Muchas veces predomina lo que es esta vegetación, los cardones. La zona es árida. Estas son todas las vegetaciones que se pueden ver tanto en el norte, en la parte puneña, como en la parte árida del sur. También les muestro esta imagen de Tierra del Fuego, donde se puede ver el clima frío que mayormente predomina durante todo el año. Esta es una temporada que mayormente para ellos ya es pasando el invierno, entonces igual tienen nieve, pero es menos. Ahora vamos a hacer una diferencia entre el clima y el tiempo. ¿Por qué esta diferencia? Porque el tiempo sería lo que está sucediendo ahora, cómo tenemos nosotros el tiempo. Si está soleado, si está lluvioso, si está nublado, si se siente la humedad. Y la parte del clima que nosotros estamos desarrollando como terminología, podemos decir que es cómo es el patrón de la zona. Nosotros tenemos un día lluvioso en un clima seco, entonces el tiempo es lluvioso y el clima es caluroso con precipitaciones tropical seco. Después, para que tengamos en cuenta qué es la zona, el clima que va a predominar durante mayormente la estación de todo el año, es lo que define la zona. Y el tiempo es lo que sucede durante el día, durante la semana, cómo se va marcando el tiempo. Para que nosotros tengamos en cuenta los elementos del clima y ustedes también lo tengan en cuenta, vamos a desarrollar los elementos del clima que indica lo que es
tengamos en cuenta la temperatura, la humedad, la presión, la precipitación y el viento. Entonces vamos a tener en cuenta, si ya entendieron que cómo es el clima de una región, van a poder diferenciar lo que es el tiempo. Dentro del clima de una región tenemos la temperatura, que puede ser calor o frío. Dentro del clima de una región podemos decir si es húmedo o no. La precipitación es el peso del aire sobre la tierra. Nosotros vamos a sentir más denso cuando haya más humedad en la altura o en la parte más baja. Las precipitaciones son lo que va a caer del agua. A veces precipita lluvia en la zona norte, en la región pampeana, que es húmeda, son tropicales, en climas húmedos. Y en la parte más al sur, que predomina climas más fríos, puede caer nieve o granizo. Y después son los movimientos del aire, son las velocidades que dan de acuerdo al tiempo que estamos teniendo. Los factores que van a incluir en el clima, para diferenciar, tenemos lo que es latitud, que ya se explicó, y la distancia del Ecuador con respecto a donde estamos ubicados. Entonces se determina si es más pegado al Ecuador es calor, más lejos del Ecuador frío. La altitud, que sería la altura sobre el nivel del mar, donde vamos a tener más alto en la zona, más frío, más bajo, más caluroso. Tenemos que tener consciente también lo que es relieve, las montañas, los valles, modifican lo que es el viento, lo que son las lluvias. Esto en zona montañosa nosotros tenemos para desarrollar muchas actividades. Si bien condicionamos que en zonas montañosas hay nieve, también se pueden desarrollar de acuerdo a esos factores del clima actividades económicas, actividades de cultivo, actividades de producción, actividades turísticas. Las corrientes marinas, tanto el agua fría como más caliente afecta la temperatura y la humedad. Por eso Buenos Aires se siente más húmedo, por ejemplo. En la zona de Mar del Plata se siente la humedad porque está más pegada al mar. Entonces se siente eso que es un calor más húmedo. La vegetación, de acuerdo como un factor del clima, puede regular lo que es la temperatura y la humedad. Como les decía, ahí tenemos acá en Salta zona de yunga, que es boscosa, como le había mostrado en la foto, donde esta vegetación constantemente recibe humedad, el clima no es tan caluroso, entonces florece más, hay más otro tipo de flora, de fauna. Por ejemplo, la zona Chaco Salteño es más seco, llueve menos, hay temporadas que pasan 3-4 meses sin llover. Las precipitaciones en el tema de cría de animales o la vegetación que se cría es muy escasa. Son animales que sufren mucho el tema de calor. En esta zona estamos sufriendo mucho también el tema de incendios. Se ha quemado mucha vegetación, por ejemplo en la zona de Yuto, Jujuy, acá pegadito nomás cerca del departamento Orán, en donde toda esta vegetación, a causa de no haber lluvia, todos los años está sufriendo incendios forestales gran magnitud, se han perdido muchas hectáreas. Y después tenemos otro factor que es la distancia al mar, que es la cercanía que vamos a tener nosotros al océano, donde esto nos va a moderar también una explicación que es la temperatura y la lluvia. Para ir teniendo en cuenta, yo les voy a presentar esta actividad a donde se le va a entregar una copia para que ustedes descarguen a través del Drive, donde se va a mostrar la región, el tipo de clima, la temperatura, las precipitaciones y la actividad humana. Vamos a tomar por ejemplo el NOA en la parte de Pichanal. El clima es con estación seca, el tipo de clima, con temperaturas medias de 24 y un poco más. Las precipitaciones son 900 milímetros. En esta zona se desarrollan actividades como la agricultura y la ganadería.
Y la parte patagónica, tenemos climas fríos, áridos. Las temperaturas son oscilantes entre 10 grados y temperatura bajo cero. Las precipitaciones son de 2000 milímetros. O sea, es menos la precipitación de agua, pero más el tema de nieve o granizo. En esta zona se pueden desarrollar la cría bovina y desarrollar turismo. Por ejemplo, en la zona de glaciar, nosotros tenemos glaciar Perito Moreno. Tenemos zonas turísticas como Bariloche. Tenemos Puente del Inca, tenemos Las Leñas, son complejos turísticos o centros de esquí turísticos. En esta tabla se va a entregar a cada uno. En el cuaderno ustedes van a comparar esta tabla, van a pegar y van a comparar con sus compañeros una vez que estén completadas. A través de estas actividades nosotros vamos a tener en cuenta qué es lo que aprendimos. Vamos a poder marcar si aprendimos algo sobre el clima de nuestra región, y lo vamos a marcar con esta actividad que se llama semáforo. Nosotros vamos a completar esto para decir si aprendí completamente lo que es diferencia entre clima y tiempo. En amarillo si comprendí parcialmente o tengo alguna duda. Y en rojo vamos a decir si necesito repasar o que se le explique de nuevo. Vamos a volver a lo que es explicar si alguien tiene alguna duda. Yo les voy a hacer unas preguntas para terminar también. ¿Cómo aprendimos sobre el clima en nuestra región? ¿Qué es lo que tienen en cuenta ustedes? Otra cosa, ¿cómo nos ayuda esta autoevaluación para tener en cuenta lo que comprendimos? El sistema de semáforo le va a permitir tanto a ustedes como a mí como docente tener una vista más certera de la autoevaluación que tuvimos y cómo ustedes han comprendido esta explicación y cómo han comprendido el tema. Necesito que realicen estas actividades, traten de usar mucho lo que es TIC para poder trabajar. Nosotros, una vez que ustedes completen esta actividad, van a desarrollar este tipo de encuesta que se llama el semáforo, acuérdense, y les dejo una reflexión que evaluar para formar significa acompañar el proceso y no juzgar el resultado. Si bien nosotros podemos decir que el docente se dedica a poner nota, nosotros no podemos juzgar de ese lado sin aprender que nosotros para evaluar debemos hacer un tipo de seguimiento, una autoevaluación en la parte de que una vez que damos los temas, se explica, se pregunta, ustedes nos dicen si hay duda. Después de eso, nosotros vamos a comprender si realmente se han cumplido los objetivos que nos planteamos y después vamos a realizar el proceso de juzgar el resultado, como poner una nota final. Entonces tengan en cuenta, una vez que se les pide que marquen esto les sirve al docente para poder saber qué cantidad de alumnos ha comprendido el tema o qué alumno realmente necesita que se le vuelva a explicar. Todo este tema para repasar, no se olviden, vamos a hacer un cierre, tengamos en cuenta la diferencia entre clima y tiempo. Entonces tiempo es lo que sucede ahora, en donde nosotros tenemos si está lluvioso, si está caluroso, si hay humedad, si hay precipitaciones, la variación de temperatura, si hace 40 grados, si hace 10 grados, o el clima que nosotros tenemos en una región. Recuerden, si es frío, si es árido, si es
caluroso y si es húmedo. Entonces esto no va a variar de acuerdo a la zona. También tengamos en cuenta que nosotros con el uso de la tecnología podemos saber, recuerden que les acabo de mostrar, el teléfono tiene la aplicación para mostrar el clima, donde si uno ingresa también pueden ustedes saber cómo es el clima día a día en donde están ustedes situados. Le va a indicar la humedad, la temperatura. También recuerden que durante el clima también tiene una variación. En más altura, más cerca de los 5.000, 4.000, 5.000 metros, la precipitación es menos del aire y el clima es más frío. Las zonas más bajas, las zonas son más calurosas, más cerca del trópico, acuérdense, más cerca del ecuador sería, perdón. La zona es más calurosa y la zona más cerca al mar es un poco más húmeda porque la tierra se enfría un poco más. Otro punto a tener en cuenta es cómo ustedes van a poder diferenciar los climas durante este cursado de la materia, en donde ustedes van a saber si el clima en la región es igual al tiempo. Entonces nosotros vamos a entender, diferenciar esas palabras. No es lo mismo decir el clima es caluroso a decir el tiempo está caluroso. Podemos usar esa terminología para aprender a diferenciar, en donde ustedes van a hacer esa diferencia y poder hablar realmente con la propiedad de haber entendido el tema. Luego de que ustedes hagan esta actividad y hayan marcado, recuerden, vamos a plantearnos cómo se ha desarrollado en sí. Vamos a hacer un cierre con los otros compañeros, vamos a verificar si han completado lo mismo. Van a hacer la actividad, ustedes se van a autoevaluar, van a ver si van a comparar las respuestas y después vamos a completar. No se olviden esta zona, después esto y después esto. Esto nos va a permitir que cada alumno entonces me dé al final de todo esto un panorama, una estadística de que si realmente se ha comprendido o no la clase. Bueno, si bien vamos a ir terminando, nosotros tenemos que concluir con la clase. Vamos a ver si hay alguna duda. Si no hay ninguna duda, se va a pedir que ustedes me pregunten. Voy a responder las preguntas que sean necesarias. Tienen tiempo, me avisan a medida que van haciendo la actividad, me preguntan si tienen alguna duda, yo le puedo ir respondiendo. Vamos a tener en cuenta entonces los factores climáticos, los factores que influyen en el clima, en el tiempo, en cada región, no se olviden. Para concluir, si tienen alguna duda, les vuelvo a reiterar, me preguntan. Tengan en cuenta que esta clase, si bien es virtual, ustedes tienen la posibilidad de escribirme y preguntarme. Les doy un momentito para que me pregunten. Si no hay ninguna duda, vamos a ir finalizando y cerrando. Tengan en cuenta que estas actividades van a ser corregidas de manera rápida, no van a tener mucho tiempo para esperar las notas. Y recuerden lo que les vuelvo a repetir, la frase que nosotros vamos a tener en cuenta: evaluar para formar significa acompañar en el proceso. Nosotros lo vamos a acompañar como docentes a cada uno de los alumnos para que ninguno se atrase y después ustedes
vean que nosotros no vamos a jugar resultados si un alumno saca más o menos nota que el otro. Bueno, por lo tanto, si no hay dudas, si no hay preguntas, le agradezco mucho por su atención. Le doy las gracias por acompañarme hoy y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.